Lo vimos en implícitas. Implícitas. Ok. Implícitas. Grande. ¿Y ya hicieron su tareita Quiero de mandar un esas? saludo a YouTube para mi buen amigo Auriel Milbert. Ya. ¿Y no hay dudas entonces? ¡Ay, qué bonito grupo! ¡Qué bonito grupo! Entonces, vámonos con el siguiente. Déjenme ver dónde están ustedes por fórmulas. Esto no. No. Ustedes en el 5, ¿verdad? Ay, mi copa. Y ve. Espérenme. Espérenme, tantito, es que me equivoqué aquí. 9. Ay, 5. 5. ¿Por qué tengo 2 del 5? Bueno, no importa. Espérenme tantito, ya voy de unos minutitos. Espérenme, ya voy. Es por fórmula. Muy bien, ya está. Ay, tengo que borrar todos estos. Bien, déjenme sacar mi pizarra. Espérenme tantito, ya voy. Ya voy, ya nomás. Denme un segundito. No, eso no es. Espérenme. Ya voy, nada más denme unos minutitos. Ay, no, a ver, no, ya sé qué voy a hacer. Espérenme, voy. Yep. Bien, voy a compartir. Dele rebaño. ¿Cómo que dele rebaño, Pérez Olguín? ¿Qué es eso? Bien, entonces, si no hay dudas de las derivadas, de los ejercicios que están haciendo, de las implícitas, vamos con lo siguiente. El tema de hoy, entonces, es derivadas de orden superior o sucesivas. Es el tema de hoy. Derivadas de orden superior o sucesivas. Bien. Y para explicar las derivadas de orden superior o sucesivas, nos vamos con un ejemplo. El siguiente ejemplo, Jennifer, me estorbas. El siguiente ejemplo es ejemplo 1. Y me piden hallar la derivada de, vamos a ponerle, y es igual a 1/10 de x a la 10 menos 3/5 de x a las 5 más, vamos a poner 3/4
de x a la 2 menos 3. Vamos a dejarla así. Esta es una función polinomial y me piden hallar la derivada. ¿Sale? Entonces vamos a hallarla. Y tenemos la derivada de y con respecto a x, me quedaría x a la 9 menos 3 por x a la 4 más 3 cuartos por 2, me quedan 3 medios por x a la 1, y la derivada de menos 3 es 0, porque es una constante. Ahora, ya tenemos nuestra primera derivada, que es una polinomial, y si ustedes observan, en esta primera derivada, esta es una función en x. Me vuelve a dar una función polinomial. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta derivada, ahora, considerando que tengo x cuadrada, x a la 9 menos 3x a la cuarta más 3 medios de x, esa, como es una función en x, puedo volver a derivar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar, vamos a hallar la derivada de la derivada. Como es una derivada, recuerden, como es una función, entonces, y me queda en x, entonces puedo volver a derivarla. Ay, perdón, eso no era. Ah, esta cosa está horrible. Ay, por lo menos en esa. Entonces, vamos a hallar la derivada de la derivada. ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿para qué nos sirve derivarla? Cuando veamos las implicaciones, sobre todo la segunda y la tercera derivada tienen una interpretación, así como la primera derivada tiene una interpretación, las tres interpretaciones. También cuando saquemos la segunda y la tercera tiene una interpretación, tiene un significado. ¿Sale? Entonces, y de manera operativa, pues bueno, tienes una función, derivas, vuelves a tener una función en términos de x, entonces podemos volver a derivarla. Entonces, en esta tendrían la siguiente. La derivada de la derivada de y con respecto a x. Entonces, tomo la función nuevamente y la vuelvo a derivar. 9x cuadrada menos 12x al cubo más 3 medios. ¿Por Ahora qué bien. x cuadrada, maestra? Ay, perdón, es x a la octava. Gracias, es x a la octava. Ahí está. Ahora bien, para expresar esta de la derivada, ¿sí? Para no estar diciendo derivada de la derivada, esta es lo mismo que escribir, va a ser exactamente lo mismo que escribir la segunda derivada de y con respecto a x, que es 9x a la octava menos 12x al cubo más 3 medios. Ay, Miss, 3 medios. Ah, no, la derivada de 3 medios, ¿cuánto les da? 0. 0. Pero es 3 medios de x, ¿no? Ah, sí, aquí me faltó 3 medios de x. Entonces sería más. No, o sea, en la primera derivada es 3 medios de x y luego cuando se deriva se vuelve 3 medios. Ajá, y aquí está, ya lo tengo. Ahí está. Miss, ¿Qué pasó? igual se puede usar ¿cómo se llama? Bueno, en vez del 2 ponerle las dos rayitas. Es que se me fue el nombre, pero cuando lo hago así es de x' y luego de así, bueno, de 2. Ah, entonces ya las vistes. ¿Cómo? Ya eres experto en derivadas sucesivas. No, pero es que, bueno, sí me adelanté un video, pero no.
Bien, entonces, cuando obtenemos la primera derivada, a ese se le conoce simplemente como primera derivada. Y ya esta, que es la derivada de la derivada, pues esta se le conoce como la segunda derivada. ¿Sale? Ahora, este 2 no es exponente, ¿eh? Esto se lee como la segunda derivada de y con respecto a x. También este no es exponente, es la notación de la segunda derivada. Ahora bien, esta segunda derivada vuelve a ser una función en términos de x. Por lo tanto, la puedo volver a derivar. Entonces obtengo la derivada de la derivada de la derivada. Es decir, la derivada de la derivada de la derivada de y con respecto a x. Derivada al cubo, ¿no? Exacto. Esto es lo mismo que decir la derivada de la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada de y con respecto a x. Ah, pues es lo mismo que decir la tercera derivada de y con respecto a x. Y es la misma función, vamos a derivarla nuevamente, que son 72x a la séptima menos 36x cuadrada y hasta ahí termina. Entonces, a esta se le conoce como la tercera derivada. Y así sucesivamente. De hecho, las funciones puedo seguir derivándolas tantas veces se pueda. Generalmente, más bien, y no generalmente, en una función polinomial, que es en este caso, ¿va a tener un límite de derivada? Sí. ¿Cuándo termino de derivar? Pues cuando llego a 0. Porque si ustedes se fijan aquí, cuando fuimos derivando, ¿sí? Mi función tiene, la máxima potencia era 10. Cuando obtuve la primera derivada, la máxima potencia era 9. Cuando obtuve la segunda derivada, la máxima potencia quedó en 8. Y cuando obtuve la tercera, en 7. Y así sucesivamente, busco la cuarta, va disminuyendo el exponente en 1,6. Quinta, sexta, y así sucesivamente. ¿Cuándo termino de derivar? Pues cuando ya la última derivada me va a dar 0. Siempre en las polinomiales sí hay un límite. ¿Cuándo? Pues cuando me va a dar 0. Pero no siempre es así. Hay funciones en las que jamás voy a llegar a 0. Al contrario, va a ir creciendo la función. ¿Sale? Entonces, estos simbolitos que tenemos aquí, de 2, 3 y 4, o sea, esta. Aquí pues también tiene 1 y 1, nomás que no se pone. Este de 3 no son exponentes, sino es la notación de indicar cuál es la derivada que estoy buscando, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, así sucesivamente. ¿Sale? Son las derivadas que se están buscando. Ahora, como vuelvo a repetir, en las polinomial, ¿cuándo termino de derivar? De hecho, sí se termina de derivar cuando nos da 0. Pero hay funciones en las que no siempre nos va a dar 0. Por ejemplo, vamos con el segundo ejemplo. Y aquí ya voy a sacar mi listita que tengo por acá arriba. Me piden, es el primer ejemplo que ya obtuve. Me piden esta. Aquí está. Tengo el segundo ejemplo. Y me piden hallar la segunda derivada. Ahí está la solución. ¿Sí? Recuerden que todos los ejercicios se los mando con soluciones. Entonces, ese es un cociente. Y me piden la segunda derivada. Bien, pues vamos a derivarla. Y la derivamos como si fuera un cociente. Entonces tenemos, ok, ese no, es color negro. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a el de abajo, que sería x menos 1 por la derivada del de arriba, que es 2x.
menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 1. Todo esto entre el cuadrado del de abajo. Y vamos a simplificar. La derivada de y con respecto a x es 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado. Todo esto entre x menos 1 al cuadrado. Y reduciendo términos semejantes en el numerador, pues tenemos x al cuadrado menos 2x entre x menos 1 al cuadrado. Ya obtuve la primera derivada, pero me piden la segunda. Entonces, esta primera derivada la voy a tomar y la voy a volver a derivar. Entonces, escribo la segunda derivada de y con respecto a x. Y es nuevamente un cociente. Entonces, hay que derivarla. Y es el de abajo nuevamente, x menos 1 al cuadrado, por la derivada del de arriba. Y el de arriba es 2x menos 2. Menos el de arriba, que es x cuadrada menos 2x, por la derivada del de abajo, que es 2 por x menos 1 por 1. Todo esto entre el cuadrado del de abajo. Y hay que reducir términos semejantes. La de segunda derivada de y con respecto a x es igual a, arriba no nos queda de otra más, no, fíjense que no. Antes de hacer esa multiplicación, observen que aquí tenemos este polinomio, que es igual a este, y que además aquí es igual. Ahora bien, abajo, una potencia entre otra elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. Y como el grado mínimo es de 1, aquí es de 4, el de abajo es de 4 y aquí es de 2, pues entonces voy a quitar 1, quito 1 y quito 1. ¿Y qué me queda arriba? Arriba me queda x menos 1 por 2x menos 2 menos 2 que multiplica a x cuadrada menos 2x entre x menos 1 al cubo. Y ahora sí, reduzco en el denominador. Hay que multiplicarlas. Y nos queda 2x cuadrada menos 2x, menos 2x más 2, menos 2x cuadrada más 4x. Y todo esto entre x menos 1 al cubo. Y ya la reducción del numerador, aquí me equivoqué. Aquí es y. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a, se cancela este término, se cancelan estos dos y me queda 2 entre x menos 1 al cubo. Chicos, ¿me pueden dar un minutito, por favor? Perdón, lo siento. Bien, y ya está mi segunda derivada. Ya está mi segunda derivada. Si ustedes observan aquí, la potencia de la función es 1. Cuando obtuvimos la primera derivada, el exponente creció a 1. Obtuvimos la segunda derivada y el exponente creció a 3. Si obtenemos la tercera derivada de y con respecto a x, no sé qué me va a dar arriba, pero sabemos que aquí va a subir en un grado. Entonces, este exponente jamás, al contrario, va a ir creciendo este exponente. Ahora, arriba, ¿qué me va a dar? No lo sé. Lo único que sí sé es que no me va a dar 0. Este denominador jamás se va a hacer 0. Ya sea que me dé una constante o me dé un polinomio, una variable, lo que sea. Pero aquí jamás se va a hacer 0. Y ese exponente va creciendo. Entonces, en esta, por ejemplo, en las racionales, jamás se va a hacer 0 mi derivada. Entonces, puedo seguir derivando las veces que uno
quiera. Como se mencionaba su compañero, bueno, ¿qué caso tiene derivar? Pues una es que la segunda derivada tiene una interpretación en la interpretación física, que es la aceleración. De hecho, la segunda derivada es la aceleración. Cuando veamos análisis de curvas, la tercera derivada tiene que ver con el sentido de concavidad. ¿Sale? Ahora, de ahí las cuartas, pues no sé, podríamos sacar todas las derivadas que uno quiera. ¿Qué pasó, Cameron? En el examen, ¿hasta qué derivada sería lo más, como, más largo que podrían pedirnos? No lo sé, porque, fíjense, vamos con mejor, a lo mejor, luego vienen, no de estos ejemplos, no te piden la tercera ni la cuarta. Si te piden, la piden de la siguiente manera. Y me voy con el siguiente ejemplo. Voy a subirla, bueno, ya la subí. Voy a hacer el siguiente. Aquí está. Me piden, bueno, tengo este ejercicio. Dice el ejercicio, verificar que la segunda derivada de x cuadrada más y cuadrada igual a 9 es menos 9 sobre y al cubo. Ya te dan la respuesta, tienes que verificar que esa sería la segunda derivada. ¿Sale? Bien, pues entonces para obtener la primera derivada, para obtener la segunda derivada hay que obtener la primera. Y vamos a derivarla, y esta es una implícita. ¿Sale? Y tenemos 2x más 2y por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Vamos a despejar la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x sobre 2y. Entonces, mi segunda derivada, mi primera derivada va a ser igual a menos x sobre y. Ahí está. Ahora, vamos a derivarla. Y es la derivada de la derivada de y con respecto a x. Este es igual a, este es un cociente. Y voy a dejar el signo menos afuera. Y es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Todo esto entre el cuadrado del de abajo. Hay que recordar que esta, para no escribir la derivada de la derivada, que es la segunda derivada, pues escribimos la segunda derivada de y con respecto a x. Y aquí ya quitamos multiplicamos signos. X por la derivada de y con respecto a x menos y. Todo esto entre y al cuadrado. Pero nada se parece al resultado. Pues bien, ¿qué creen? Resulta que la derivada de y con respecto a x es igual a menos x sobre y. Por lo tanto, hay que sustituir. Y tenemos la segunda derivada de y con respecto a x es igual a x por la primera derivada que vendría siendo menos xy menos y entre y al cuadrado. Y ya nada más nos resta simplificar. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a, pues, menos x al cuadrado sobre y menos y entre y al cuadrado. Y para no subir la pizarra, vamos a hacerlo aquí mismo. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, hay que hacer la suma de fracciones y al mismo tiempo hacemos la ley de las proporciones. Entonces sería menos x cuadrada menos y al cuadrado entre y al cubo. Y si factorizo ese signo, la segunda derivada de y con respecto a x, eso es igual a menos
x cuadrada más y cuadrada entre y al cubo. ¿Para qué factorizas el signo? Pues nuevamente hacemos esto. ¿A qué es igual x más y al cuadrado? A esto. Si x cuadrada más y cuadrada es igual a 9, por lo tanto, hacemos la sustitución. La segunda derivada de y con respecto a x, este es igual a menos 9 entre y al cubo. Y ya está. De esa manera queda demostrado. ¿Sale? No sé, luego se nos ocurre hacer, a ver, demuestra la tercera derivada. Y eso es a lo que tienes que llegar. Pero entonces en esos casos ya nos dan a dónde tenemos que llegar, ¿no? Claro, Bueno, porque te piden demostrar que la segunda o la tercera derivada es equivalente a tanto. Ok, gracias, Miss. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál el cuadrado? ¿Cuál era el cuadrado? ¿Cuál, Rico García? A ver. ¿La Y? No, porque aquí es... Ah, pero ¿qué no ves que aquí? Ah, ya sé dónde dices tú. Pero aquí hice la suma de fracciones y luego hice la ley de las proporciones. O sea, hice esto. Lo que pasó que me comí fue x cuadrada menos y al cuadrada sobre y entre y al cuadrado. Ese fue el paso que me comí. ¿Se lee? Sí, ese fue el paso. Bien. ¿Alguna otra duda? No, ¿Todo Miss. tranquilo? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Se pusieron a estudiar este fin de semana o qué les pasó? Sí, O ya están, ya no saben ni tal, tienen tanto, ya los bombardearon tanto que ya no saben ni por dónde, ya nomás dicen que sí, con sí, porque ya no saben ni por Sí dónde. soy. ¿Cómo? ¿Así eres? No, que sí, la verdad ya no entendí a la profesora. Pues no sé, siento que son más de esos tipos de que, no, sí, entendido, claro, cuando en realidad dices, no sé de qué me está hablando esta vieja, de plano. Creo que así, ¿eh? Está la mayoría. Otros no creo, otros yo creo que sí ya, o como no me acuerdo quién, dice ya se puso a estudiar, ya revisó algunos videos, ya se adelantó, ¿sale? Ahora, creo que ya no le contesté la pregunta respecto a que si podían hacer las yes privadas. Sí, nada más que tengan cuidado. Recuerden que cuando hacemos, ya les había dicho que hablamos de la primera derivada, pues esto es lo mismo que escribir f' de x o y'. Yo usualmente, si se han visto, siempre me voy más por esta notación. Es muy raro cuando utilizo estas. Y cuando la función está en términos de f de x, pues sí utilizo la prima, utilizo este. ¿Sale? Pero yo soy más de esta notación, pero ustedes pueden utilizar las primas. Y cuando hablamos de la segunda derivada de y con respecto a x, pues es bi'prima, f bi'prima. ¿Sale? Y si hablamos, por ejemplo, la derivada quinta de y con respecto a x, entonces aquí recuerden, lo ponemos con números romanos. La derivada quinta de x, igual acá, la derivada quinta de x. ¿Sí? Estamos con los números romanos. De hecho, son los números romanos los que se ponen ahí. Los sufijos, sino los superíndices. Los superíndices, no me acuerdo. Son los números romanos, de hecho. De hecho, esta de prima, es que se llama así, le ponemos primas, pero de hecho en sí son los números romanos. El 1, el 2, el 3, y así ya nos vamos con los números romanos. ¿Sale? Pero sí las pueden usar. Bien. Ahora bien, esa es la tarea que se les va a quedar. Son estas. De hecho, aquí no sería, bueno, es que les estoy cambiando el nombre, pero finalmente es lo mismo. No sé si es la E, porque creo que en estas no he cambiado tanto la numeración, porque no me he comido temas como en el anterior. No sé si es la E, creo que sí es la E. Van a ser de esta tarea, van a ser 18.
yo ahorita le estoy poniendo la solución a la 13 que no tiene. Apenas la estoy haciendo. Pero les voy a dejar el 50%. Nada más van a ser los pares o impares. Y ahí les dicen cuál es la derivada que se requiere. La primera derivada, la tercera derivada. Y si bien, por ejemplo, aquí en las implícitas no dice la derivada de y con respecto a x o la segunda derivada de y con respecto a x, pero ya en la solución lo podemos ver. En dado caso, si en el examen, como en el examen no viene solución, pues sí se les indica hallar la segunda derivada de y con respecto a x, por ejemplo. ¿Sale? Sí se les especifica qué derivada es la que se requiere. Y así, sucesivamente. Entonces, van a ser 18 recomendaciones que hagan todas, pero pues, también, como sé que tienen tareas, proyectos, ya están a finales del proyecto aula, pues ya tienen más cargado el trabajo ahorita. Entonces, pues, para efectos de tarea, pues entregan la mitad. Pares o impares. No me vayan a mandar todo el grupo, el grupo se escoge nada más puros pares o impares, porque, híjoles, eso ya es copiadera. Ustedes no entienden. Pura copiadera ahí. ¿Sale? Bien, esas ahorita ya nomás me termino de poner la solución a ese, el ejercicio 13, y ya, para que se las mande. ¿Sale? Bien, si no hay dudas, aquí hay un mensajito. Ajá. ¿A qué te refieres? Ay, perdón, espérame, es que en mi ojito ya se me metió algo de polvo y tengo mi lente de contacto. Espérame, no veo, es que me está llorando mucho el ojo. Tantito de menos 5 minutos. Ya. Ah, ¿te refieres a salteadas, por ejemplo, puede ser la 1, te saltas a la 4, la 5, la 8, la 9? Ah, sí, sí. Sí, o sea, sí se puede hacer. Sí, sí. El caso es que nada más hagan pares o impares. Sugerencia, tampoco hagan del 1 al 9, por ejemplo. ¿Sale? Porque Ni a veces las primeras son las calentamiento, más sencillas. ¿Qué pasó? ni hacerlas como calentamiento. Pues si quieren, pero lo que pasa es que si se fijan en las primeras son como que las más sencillas. Y las últimas son como que un poquito más, no difíciles, pero sí un poquito más talachudas. Pues para que hagan todo un poco. Esa es mi sugerencia, pero si hacen del 1 al 9, pues bueno, pues ya se las acepto, ¿no? Al final del día pusieron la mitad, pero es como una sugerencia. Generalmente no hagan las primeras 9 o los primeros ejercicios porque generalmente los primeros son los más sencillos. Digo, y en el examen no vienen así tan sencillos, ¿verdad? Bueno, al menos eso voy a tratar de que se haga, de que no sean tan sencillos el examen. Que aunque tengan ahí ¿cómo se llama este? Donde le toman la foto. Ah, se me fue el nombre. O tomar. El Fotomad o los otros que tienen, los otros programas de que ya hasta los procedimientos les dan, pues aunque tengan eso, no les sirvan. ¿Seré? Aunque lo tengan, no les sirva porque eso espero que se haga así el examen. Por eso yo soy más de aplicaciones y yo espero que este tercer examen sea de pura aplicación, porque el que tengan esos programas y no saben sacar la función, ya no supieron hacer lo demás. ¿Sale? Pero bueno, ya veremos. Ahora bien, entonces, ¿no hay duda de esto? ¿Todo sencillito? Voy a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿podemos cambiar de tema? Sí. Que se les quede sus nuevas tareas. Sí, yo digo que sí. Ya sé lo que vamos a hacer ahorita. No, es que si empiezo el tema ahorita de nuevo, me voy a quedar a la mitad de la explicación y no tiene caso. Mañana empezamos con el tema nuevo. Ya sé qué es lo que van a hacer. A ver si es cierto de que le entendieron.
onda? ¿Qué onda? No, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Vamos a tomar de la lista que tienen de la 1D, 2.1D. Aquí están, las estoy compartiendo. Ah, no, pero ya me acordé. Ya me acordé. No, de estas no. ¿Qué le puedo No, preguntar? de estas no. Mm. Mm, 13. Ah, la 13 apenas la estoy haciendo, les digo. Esa no, esa no, esa no, esa tampoco. Cuarta derivada tampoco. ¿Cuál harán? Ay, no, esa sí está horrible. Bien, a ver. Ay, perdón, eso no. Ya les estoy compartiendo la pizarra. Van a obtener, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente. Obtener la segunda derivada de la raíz de X menos la raíz de Y igual a Y. No, igual a Y no. Se los voy a poner más fácil. Igual a X. A ver, esa y me la pasan por el chat. A ver, cierto. Pero, ¿cómo? ¿Nada más la respuesta, Miss? No, todo el procedimiento. ¿Con qué Ah, pura bueno. respuesta? Todo el procedimiento. Sí, por ejemplo, si te piden la tercera derivada, pues es sacar la primera derivada, después obtener la segunda derivada y de ahí ya tener la tercera derivada. Para ciertas funciones hay como que una regla, pero no les voy a dar esas reglas. ¿Sale? Así como que ya no es necesario pasar de la primera, si te piden la cuarta derivada, ya no es necesario pasar por la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino ya llegas directamente a la cuarta. Pero ese es dependiendo, no es en todas las funciones, es en algunas, donde se puede generalizar. Pero no, ahorita lo que hago es que, no, pues tienen que derivar, si les pido la cuarta derivada, pues tienen que obtener las tres primeras para obtener la cuarta, forzosamente. ¿Sale? Por ejemplo, en esta implícita que les dejo, en esa no se puede generalizar. Si les pido la tercera, pues tienen que obtener primero la primera, después la segunda y al final la tercera. O sea, hay algunas que no se generalizan, una sí. A ver, esa. Se las puse sencillas, creo. Y esa es la asistencia de hoy, entonces pásenmela por el chat. Voy a dejar de compartir. ¿Ya la tienen? Voy a dejar de compartir. Asistencia. Oye, estamos a
24 de mayo del 21. Ahí está. Voy a decir, a ver, ¿cuántos son? 49 de cuya lista son 49, son 57. Son 49 personas y o sea, conmigo son 49, entonces son 48. Y en lista son 57. Entonces me hacen falta 9 personas. Sí, esa es la asistencia. Ya voy a empezar a tomar asistencia a partir de hoy. Para que así cualquier cosa, tú nunca viniste. Mira, ahí están tus faltas. Ah, no, ¿cómo que no le sabes? Yo tampoco le sé. Está muy larga la segunda derivada. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Ya la tiene? ¿Mucha álgebra? ¿Ya la tienes, Miller? Sí, probablemente sí. En Photomat me parece un resultado, pero está muy largo. Muy, muy largo. ¿Tú también lo pusiste en Photomat?
Más, ¿cómo se hace? Cállense. Ay, perdón. ¿Cómo van? Mucha talacha. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mándenme lo que tiene, nada más. Manden lo que tiene, porque esa va a ser la asistencia. Entonces, manden todo nada más lo que tengan. Así donde se quedan, ya tómenle foto y súbanla. Hola, Milber. Profesora, ¿se lo podemos mandar por correo? Sí, pero el de Gmail. Sí, ok, gracias. Ah, ya aquí está el primero, que es el de... Bueno, envíenla tantito. Ahorita les digo que envíenla. Denme un minutito.